Es lo mejor que me pasó en la vida. Es el mejor yerno, la hace sonreír. ¿En qué momento ocurre? ¿Cuál es el punto de quiebre que lleva a un individuo considerado como el mejor padre o esposo a terminar con la existencia de quienes, se supone, debería proteger, a acabar con las 3 principales personas en su vida, 2 de ellas de su propia sangre? Chris Watts era calificado así, entre otras cosas, como el mejor padre y esposo. Definitivamente nadie imaginaba que aquel hombre sonriente y cariñoso con su familia cometería uno de los actos más viles y atroces. El día de hoy hablaremos de un caso tan lamentable como estremecedor, el caso de Shannan, Bella y Cissy, y del hombre que puso fin a sus vidas, un hombre que ha sido catalogado como el monstruo de Denver. Era lunes 13 de agosto de 2018, un día cálido y aparentemente normal en el pequeño pueblo de Frederick, ubicado a casi 50 kilómetros al norte de Denver, en Colorado, Estados Unidos. La madrugada de ese lunes, alrededor de las 2 a.m., Shannan Watts, una joven madre, esposa y emprendedora, llegó a su residencia luego de haber volado desde Arizona, en donde se encontraba por motivos de trabajo. Su amiga Nicole Atkinson, con quien hizo el viaje, se había encargado de dejarla en la puerta de su casa. A la mañana siguiente, Nicole, quien era cercana a Shannan, le envió mensajes de texto preguntando cómo estaba, si todo iba bien tras su llegada a casa y cosas por el estilo, pero Shannan no respondía, lo que era muy extraño en ella, pues se trataba de una persona muy activa en las redes sociales y por lo regular tenía su teléfono a la mano. Además de todo esto, esa mañana Shannan tenía programada una cita con su médico obstetra, a la cual ella no se presentó. Esto definitivamente era inquietante. Luego de no recibir ninguna respuesta, ni a llamadas ni mensajes, Nicole fue a la residencia de Shannan, cerca del mediodía. Se comunicó con Chris, el esposo de Shannan, y tocó la puerta de la casa en varias ocasiones, pero al parecer nadie estaba dentro, y el vehículo de su amiga no se veía por ningún lado. Para Nicole, quien conocía bien a Shannan, esto ya no era normal, y para entonces ella se encontraba muy preocupada por esa situación, así que decidió llamar a la policía. Un oficial se presentó en la residencia Watts. Nicole le externó su preocupación y la forma en que se habían dado los hechos en las últimas horas, comentándole además que durante su viaje se percató de que su amiga estaba angustiada. El oficial tocó la puerta, pero nadie respondió, y dado que él no podía ingresar sin una orden, le dijo a Nicole que si alguien de la familia le permitía el acceso, podían pasar. Sin embargo, antes de que esto sucediera, Chris Watts, el esposo de Shannan, llegó a la residencia a bordo de su camioneta. Tanto Nicole como el oficial le preguntaron si sabía dónde estaba su esposa, pero dijo que no, que él también trató de comunicarse en varias ocasiones con ella y no obtuvo respuesta, que desconocía el paradero tanto de su esposa como de sus hijas, Bella y Celeste, de 4 y 3 años. En esos momentos, Chris abrió y entraron a la casa. Dieter, el perro de la familia, estaba dentro. El auto de Shannan se encontraba en el garage y su celular también fue encontrado. El teléfono estaba apagado, lo que, según dijo Chris, era raro, pues Shannan no vivía sin él. El anillo de bodas de Shannan, que cabe señalar fue hallado por Chris en la mesa de noche, así como su bolso y sus llaves, de igual forma se encontraron al interior de la casa. Y en el automóvil de la joven esposa podían verse los asientos de seguridad de las niñas, por lo que claramente algo no andaba bien. El oficial continuó su recorrido por la casa. Mientras tanto, hacía algunas preguntas a Chris Watts acerca de su esposa, sus hijas, el empleo de cada uno y si habría alguna razón por la cual ella decidiera irse.
Tras revisar superficialmente los principales espacios de la residencia y no encontrar rastro alguno de Shannan ni de las niñas, el oficial Chris y Nicole fueron a la casa de un vecino que tenía una cámara que enfocaba la calle y que tal vez podía ser de ayuda. El vecino les mostró las imágenes, pero aparentemente no se observaba nada relevante. Lo que se logró apreciar en la grabación era la camioneta de Chris acercándose a su cochera entre las 5 y las 5:30 de la mañana. Chris le dijo al oficial que a esa hora salió a su trabajo y acercó la camioneta para descargar sus herramientas, ante lo cual en esos momentos no hubo mayor cuestionamiento. Llamaba la atención que, mientras la grabación se reproducía en la pantalla de su vecino, Chris no se mantenía atento a las imágenes, las veía por unos segundos y volvía la vista a su teléfono celular, y así más de una vez. En esos momentos, cuando el oficial está a punto de retirarse y cabe decir Chris ya ha salido de la casa, el vecino le dice al policía que nota un comportamiento extraño en Chris Watts, que lo ve inquieto y que generalmente Chris es una persona seria, alguien que no habla mucho, pero que hacía unos instantes Chris no dejaba de hablar, lo que para él resultaba sospechoso. Además, le señaló que Chris Watts nunca descargaba sus herramientas a esa hora y que era la única persona a la que vio salir de la casa. Al día siguiente, el 14 de agosto, a las afueras de su residencia, Chris Watts concedió una entrevista a Denver 7. En esta suplicaba que su esposa e hijas volvieran a casa. Es más, se dirigió directamente a ellas a través de las cámaras, pidiéndoles que regresaran o que, si alguien las tenía, las llevara a su hogar. La forma en la que Chris se comportó durante esa entrevista, moderando sus emociones sin derramar ni una sola lágrima y haciendo ciertas aseveraciones sobre su esposa e hijas, llamó la atención de algunas autoridades. Desde ese lunes 13 de agosto comenzó una exhaustiva búsqueda para encontrar a Shannan y a sus hijas Bella y Cissy. Y lo que en un principio parecía ser una lamentable situación que se quedaría en el plano local, se convirtió en uno de los casos más oscuros y desgarradores de los últimos años en los Estados Unidos. Shannan Catherine Rosek, de entonces 26 años, y Christopher Lee Watts, de 25, se conocieron en 2010 a través de Facebook, luego de que él le enviara una solicitud de amistad por segunda ocasión, ya que la primera vez Shannan lo rechazó. Ese encuentro virtual se convirtió en algo de enormes dimensiones, pues luego de conocerse y convivir durante un tiempo, se casaron en 2012. Cabe decir que Shannan se había casado anteriormente, pero se divorció tras haber vivido una relación dañina. Mayormente se ha referido que ambos eran originarios de Carolina del Norte. Sin embargo, en algunos sitios se afirma que Chris nació en Oklahoma, pero desde pequeño vivió en Carolina del Norte. Poco antes de conocer personalmente a Chris, Shannan fue diagnosticada con lupus, una compleja enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca los propios tejidos y órganos. Aunque Shannan era una mujer fuerte y determinada, ese diagnóstico cambió su vida y la hizo pasar por momentos muy complicados. Justamente durante esa difícil etapa conoció a Chris Watts, un hombre que, en sus propias palabras, era lo mejor que le había pasado en la vida. Respecto a Chris, es poco lo que se sabe de su vida antes de que tuvieran lugar los trágicos eventos de 2018. Algunos espacios afirman que estudió ingeniería química. Se creía que estaba dedicado exclusivamente a su familia y trabajo, y que estos eran los ámbitos en los que ocupaba su tiempo. Al momento de los hechos, Chris Watts trabajaba para Anadarko, una compañía privada dedicada a la producción de gas y petróleo. Tiempo después de haberse casado, la pareja compró una grande y bella residencia en Colorado, estado al que se mudaron y en donde formaron una familia. La razón por la que se mudaron de Carolina del Norte a Colorado, según se sabe, fue una oferta de trabajo que le hicieron a Christopher. A la fecha de la desaparición, Shannan y Chris tenían 2 hijas pequeñas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3, a quien de cariño llamaban Cissy.
Cuando Shannon fue diagnosticada con lupus, los médicos le dijeron que sus embarazos podrían ser complicados, por lo que la llegada de su primera hija fue algo sumamente especial para ella. En cuanto a Chris, en las múltiples publicaciones hechas por Shannon en su cuenta de Facebook, se le puede ver como un padre amoroso y dedicado a sus hijas. No así, en los últimos meses antes de la desaparición, algo había cambiado. Luego de dejar su empleo como especialista en recursos humanos en un hospital infantil de Aurora, Colorado, Shannon comenzó a trabajar desde casa para la empresa multinivel Level, promocionando y vendiendo un suplemento alimenticio llamado Tribe. De esa forma, paulatinamente y con un gran esfuerzo, Shannon logró avanzar en su vida personal y laboral. Dado que realizaba su trabajo desde casa, las redes sociales eran una parte muy importante de su vida diaria. A través de ella registraba muchas de sus actividades y, en realidad, su vida misma. Su esposo e hijas eran quienes más aparecían en los videos y fotografías que compartía. De hecho, se podría decir que el Facebook de Shannon era una especie de blog, y resultaba evidente que ella disfrutaba compartir momentos especiales de su vida con sus familiares, amigos y conocidos. Se sabe que la familia Watts iba a crecer. Durante las primeras indagatorias, Chris reveló que Shannon tenía 15 semanas de embarazo. Sabían que sería un niño e incluso ya habían elegido su nombre. Se llamaría Nico. No obstante, para ese agosto de 2018, la relación entre Shannon y Chris se hallaba enormemente deteriorada. En el transcurso de las 6 semanas previas a la desaparición de Shannon y sus hijas, ellas habían estado en Carolina del Norte, a donde viajaron para visitar a los padres de Shannon y también a los de Chris. Él no fue con ellas sino hasta la última de esas semanas. Con base en las declaraciones de Watts, él se quedó en Colorado para cuidar la casa y entrenar, pues desde hacía unos meses había comenzado a ejercitarse, a comer saludable y cuidar su apariencia. Sin embargo, el que Chris Watts se quedara en Colorado iba mucho más allá de eso. Él y Shannon estaban distanciados y quizá esas semanas podrían dar cierto espacio para pensar y revisar lo que estaba pasando con su matrimonio, o por lo menos así lo creía ella. Desde que Shannon y sus hijas llegaron a Carolina del Norte, pasaron varios días y Chris no se comunicó con Bella y Celeste, hasta que Shannon se lo pidió. Esto podría decir mucho de la actitud y el distanciamiento de Chris, ya no solo de su esposa, sino también de sus propias hijas. En diversas ocasiones, Shannon había compartido con sus amigas más cercanas su preocupación y angustia por este distanciamiento. Otro aspecto importante tiene que ver con los padres de Chris. Se sabe que Shannon no era bien vista por ellos, especialmente por la madre de Watts. Esto desde antes de que la pareja se casara. Pero, ¿cuál era el motivo? Según Chris Watts, tanto su madre como su hermana pensaban que Shannon lo había alejado de ellas. Además de los problemas que la pareja tenía en su vida sentimental, existían otro tipo de conflictos que añadían más tensión a la vida de los Watts. En el año 2015 se declararon en bancarrota. Esto luego de haber adquirido su residencia en Colorado con un valor de $400,000 en esa fecha. Chris y Shannon tenían varias deudas que en conjunto sumaban aproximadamente $70,000 y en sus cuentas de ahorro los últimos registros muestran mínimas cantidades que no superaban los $1,000. Es importante mencionar que, de acuerdo con estos registros judiciales, cuando la pareja se declara en quiebra en 2015, Chris Watts era la principal fuente de ingresos de la familia, aportando $63,000 de los $91,000 registrados como ingresos totales. No obstante, para el año 2018, su situación financiera había cambiado de cierta forma, pues Shannon ya trabajaba para Level, lo que representó un considerable aumento en los ingresos familiares. Así que, en realidad, tomando en cuenta todas estas situaciones, existía mucho más detrás de las imágenes y videos que Shannon compartía en sus redes sociales.
y mucho más aún en la mente de Chris Watts, quien escondía turbios pensamientos que absolutamente nadie imaginaba. Un día después de la desaparición, Chris Watts fue llamado a la comisaría de policía para ser entrevistado por uno de los agentes. Para esas horas se podía ver a un Chris aparentemente preocupado, pero no desesperado. Las primeras preguntas que se le hicieron giraron en torno a su relación con Shannan y lo que él pensaba acerca de su ausencia, como, por ejemplo, si Chris creía que ella se había ido por decisión propia. Watts le dijo a la gente que en un inicio creyó que así había sido, pero tras ver todo el movimiento que se generó y que aún así Shannan no volvía, estaba convencido de que alguien se la había llevado junto a sus hijas. Según lo dicho por Chris, él creía que ese alguien era una persona conocida, ya que no se había encontrado indicio alguno de irrupción en la residencia. Otro de los cuestionamientos planteados por parte de la gente fue acerca de una posible infidelidad. Se le preguntó a Chris si creía que Shannan le había sido infiel o si él lo había sido, a lo que contundentemente contestó que no, y que si Shannan lo fue, él nunca se dio cuenta. El agente le dijo que sabía que él había comenzado a hacer ejercicio y cuidar su aspecto desde unos meses atrás, hechos que, en sus palabras, son habituales cuando un hombre comienza a ser infiel, y le preguntó a Chris si una chica lo había motivado a ello, pero él mantenía su negativa, decía no haber sido infiel. Durante esa entrevista con la policía, se le preguntó a Chris Watts si estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo, a lo que él, en aparente calma y sin nada que ocultar, accedió. El 15 de agosto, Chris Watts fue sometido a la prueba del polígrafo. Antes de iniciar, Tammy Lee, la agente a cargo de ese procedimiento, le dijo a Chris que sería muy tonto que él hubiera accedido a hacerla si estaba mintiendo, pues esa prueba le revelaría si él escondía algo. Pese a estas palabras, Watts mantuvo su postura, aseguró no tener nada que ocultar. La prueba comenzó y aunque las preguntas duras aún no se presentaban, Chris ya estaba muy agitado, por lo que la especialista le pidió que se calmara. Los minutos y las horas transcurrieron, pues la entrevista y la prueba duraron alrededor de 5 horas. Las interrogantes que podrían ser determinantes comenzaban a plantearse y a replantearse una y otra vez. Se le cuestionó si mintió acerca de la última vez que vio a Shannan, si sabía dónde estaba ella y si él había causado su desaparición, entre otras. Todas estas preguntas obtuvieron una respuesta negativa por parte de Chris. Durante la conversación sostenida con la agente Lee, Chris dijo que el 13 de agosto despertó a Shannan cuando él se iba a trabajar. Señaló que tuvieron una discusión acerca de separarse y vender la casa. Según esa versión ofrecida por Chris, en esos instantes Shannan le preguntó si había otra mujer de por medio en su relación, ante lo cual él afirmó que no. No obstante, los agentes que llevaban el caso ya contaban con información relevante, pero Chris no lo sabía. Ellos estaban enterados de que, a pesar de todas sus negativas, Chris Watts sí le era infiel a Shannan. En el transcurso de los últimos meses previos a la desaparición, la situación entre la pareja se intensificó sobremanera. Recordemos que Shannan y las niñas viajaron a Carolina del Norte, en donde estuvieron las últimas 6 semanas antes del 13 de agosto. El 31 de julio, Chris Watts tomó un vuelo hacia allá y se reencontró con ellas. En esos días, cuando ya estaban juntos, Shannan escribió un mensaje a una de sus amigas en el que le decía que, desde que Chris llegó, no la había besado más que una vez, en el aeropuerto, cuando ella lo besó a él. Shannan sentía una profunda tristeza y estaba decepcionada. Le dijo a su amiga que Chris nunca había estado tan distante, pues incluso él prefería hacer sus rutinas de ejercicio a pasar tiempo con ella. Aunque Chris Watts parecía un padre y esposo ejemplar, se sabe que desde el primer día de la desaparición, la familia de Shannan sospechó de él.
En el informe del caso quedó asentado que, mientras se hacían los primeros registros en la residencia Watts, la madre de Shannan se comunicó con los detectives del caso para pedirles que verificaran el GPS de la camioneta de Chris. Los agentes estaban al tanto de toda la tensión que existía entre la pareja. El 16 de agosto, un día después de que Chris Watts fuera sometido a la prueba de polígrafo, una joven de 30 años llamada Nicole Kessinger fue entrevistada por la policía. Se trataba de la persona con la que Chris era infiel. Nicole y Chris se conocieron en el trabajo a principios de junio de 2018 y comenzaron a salir en los últimos días de ese mes. Ella se había graduado en geología y trabajaba para un contratista de Anadarko, la empresa en la que Chris laboraba. Fue de esa forma que lo conoció. Con base en lo relatado por Nicole a la policía, Chris Watts le dijo que estaba casado y tenía 2 hijas, pero que ya se había separado de su esposa y que, inclusive, había comenzado el proceso de divorcio. En este punto es muy importante señalar que, para esas fechas, Christopher ni siquiera había discutido el tema del divorcio con Shannan. En esa entrevista, la policía supo que Chris pasó con Nicole gran parte de las 5 semanas que estuvo solo en su residencia en Colorado. Esto mientras Shannan y las niñas se encontraban en Carolina del Norte. Nicole les narró que, desde que comenzó su relación con Chris, se veían de 4 a 5 veces por semana, y con base en los registros policiales, se sabe que ella estuvo 2 veces en la casa de los Watts. Quizá en este momento se pregunten cómo es que las autoridades dieron con Nicole, y es que, en realidad, fue ella quien se acercó a la policía cuando la noticia de la desaparición de Shannan y sus hijas comenzó a difundirse. Fue hasta entonces cuando, de acuerdo con su versión, ella se enteró de que Chris no se había separado de Shannan y que ella tenía 15 semanas de embarazo. Según Nicole, Christopher Watts le había mentido todo el tiempo. Posteriormente, en una entrevista concedida por Nicole Kessinger a The Denver Post, ella contó que el día de la desaparición de Shannan, Bella y Cece, Chris Watts le envió un mensaje de texto poco antes de las 4 de la tarde. En este le decía que su familia se había ido, que Shannan se llevó a las niñas y que no habían regresado. Según lo relatado por Nicole, Chris parecía tratar el tema como algo meramente casual y no mostró emoción alguna. Más bien, trataba de desviar la conversación para no hablar de su familia. Según Nicole, fue luego de ese extraño comportamiento frente a la desaparición de su esposa e hijas que ella decidió ponerse en contacto con las autoridades y dijo cortar todo vínculo con Chris Watts, quien le envió un último mensaje en el que se leía: "No lastimé a mi familia, Nikki". Volvamos al tema de la prueba de polígrafo a la que Chris Watts se sometió. Unos momentos después de haber finalizado, la agente Tammy Lee y otro de los oficiales a cargo regresaron a la sala de interrogatorios para informarle a Chris que no había pasado la prueba. Aún con los firmes y contundentes señalamientos de los agentes respecto a que Chris les ocultaba algo, él seguía sosteniendo que había sido honesto, que había dicho la verdad. Pero, en definitiva, esto no podía estar más alejado de la realidad. Los agentes le dijeron a Chris que sabían de Nikki, como él llamaba a Nicole Kessinger, y que era el momento de dejar de mentir. Así, después de varios intentos, Chris Watts no tuvo más opción que reconocer su infidelidad, y al llegar a ese punto, faltaba poco para que se supiera lo que verdaderamente sucedió con su esposa e hijas. Al paso de varios minutos de presión y diversas frases empleadas por los agentes para orillar a Chris a confesar, una oración entrecortada salió de él: "No quiero protegerla". Con esas palabras, Christopher estaba por relatar su nueva versión de los hechos, pero para ello pidió antes hablar con su padre, quien lo había acompañado a la comisaría. El señor Ronnie Watts entró a la sala de interrogatorios y luego de unos minutos, Chris le confesó que Shannan les había quitado la vida a las niñas y que, por esa razón, él se volvió loco y tuvo que acabar con la vida de su esposa.
Una vez hecha esta confesión, la policía fue a la residencia Watts para llevar a cabo el procesamiento de pruebas, y la camioneta de Chris fue decomisada como posible evidencia. No así, para los agentes algo no cuadraba en esa versión, y estaban seguros de que Chris Watts seguía escondiendo algo. La presión iba en aumento. Chris fue nuevamente confrontado por los agentes, quienes le recalcaban repetidamente que sabían que mentía. Luego de unos instantes, Chris Watts les dijo que Shannan y sus hijas se habían ido y no volverían. Watts le reveló el lugar al que las había llevado, un área remota alquilada por la compañía para la que trabajaba y en la que había tanques de almacenamiento de petróleo. El 16 de agosto, finalmente se hicieron los terribles hallazgos. Watts les dijo a los agentes que había sepultado a Shannan en un punto cercano a los tanques y que a Bella y Cissy, sus dos pequeñas hijas, las había depositado en los tanques de petróleo, por separado. Con esta información, la policía y los equipos forenses se presentaron en el lugar referido, en donde ubicaron primeramente el cuerpo de Shannan, colocado en una tumba poco profunda a unos 100 metros de los contenedores de petróleo. Posteriormente, un grupo de trabajadores especializados se llevaría aproximadamente 14 horas en recuperar los cuerpos de Bella y Cissy, ya que los tanques tuvieron que ser vaciados para lograrlo. Todo ese proceso resultó tan terrible e impactante para los involucrados que Dave Von Homburg, uno de los principales detectives a cargo, declararía tiempo después que fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático como resultado de haber trabajado en el caso. Aunque Chris Watts sostenía que había sido Shannan quien acabó con la vida de sus hijas luego de una discusión en la que se habló de la separación de la pareja, los agentes no creían que las cosas sucedieran así. Más bien, estaban convencidos de que Chris quería una nueva vida con Nicole, pero que para ello debía terminar con su otra vida, y que, por ese motivo, él mismo puso fin a la existencia de su esposa e hijas. Sumado a las sospechas de los agentes, la familia de Shannan estaba convencida de que ella jamás lastimaría a Bella y Cissy, por lo que, para ellos, la versión de Watts no tenía sustento alguno. Chris Watts ya no pudo contener más su mentira y terminó por confesar lo que en verdad había pasado. Narró a los agentes que la mañana del 13 de agosto, Shannan y él estaban en su habitación cuando comenzaron a discutir. Él le dijo que ya no la amaba y, perdiendo todo control de sí mismo, acabó con la vida de su esposa provocándole asfixia por estrangulación. Según Watts, Shannan no opuso resistencia, y esto sería confirmado tiempo después por la necropsia, pues el cuerpo de Shannan no mostró signos de lucha. Una vez hecho esto, Bella, su hija mayor, entró en la habitación y preguntó qué le sucedía a su mamá, quien estaba sobre la cama ya sin vida. Watts procedió a sacar a Shannan de la casa y a subir el cuerpo a su camioneta, para después colocar en los asientos traseros a las niñas, a quienes aún no había hecho daño. Condujo por alrededor de 1 hora hasta Selby Ranch, a la propiedad de la compañía para la que trabajaba, y en ese lugar, según su confesión, Christopher terminó con la vida de sus hijas Bella y Cissy. El 21 de agosto de 2018, Christopher Lee Watts fue acusado oficialmente por los asesinatos de su esposa e hijas. Es muy importante tener presente que esta fue la versión proporcionada por Chris Watts. Sin embargo, los investigadores creían que existía la posibilidad de que él pusiera fin a la vida de Shannan, Bella y Cissy dentro de la casa, para después trasladarlas a la propiedad ya mencionada. Aunque Nicole Kessinger mostró una aparente actitud de cooperación con las autoridades durante la investigación, existían situaciones que generaron dudas y que dejaban mucho que pensar respecto a su papel en lo sucedido. En algunos documentos filtrados a medios de comunicación, se registraron búsquedas hechas por Nicole en Google en los días previos a la desaparición de Shannan y sus hijas.
El 24 de julio, Kessinger buscó la siguiente frase: el hombre con el que tengo una aventura dice que dejará a su esposa. Es de resaltar que, en su entrevista con la policía, ella dijo que pensaba que Chris ya se había separado de Shannan. Otra de las búsquedas que llamó la atención fue la siguiente frase: casarse con su amante. Y finalmente, el 4 de agosto a las 12:45 am, Nicole buscó vestidos de novia en la plataforma durante más de 2 horas. En algunas de las entrevistas que ha concedido, Nicole Kessinger ha asegurado que no tenía planes a futuro con Chris, aunque algunas de sus búsquedas por internet podrían hacer suponer que sí los tenía, o que, por lo menos, llegó a pensar en ellos. Nicole hizo también búsquedas acerca de Amber Frey, una mujer conocida por haber sostenido una relación extramarital con Scott Peterson, quien terminó con la vida de su esposa embarazada en 2002. Las búsquedas exactas hechas por Nicole eran preguntas como esta: ¿la gente odiaba a Amber Frey? Y en el mismo sentido, Nicole buscó información sobre un contrato que Amber firmó para escribir un libro referente a su relación con Scott Peterson. Una de las principales preguntas que surgían a raíz de esto era ¿por qué Nicole estaría interesada en conocer esos datos? Con base en los informes del caso, se sabe que Nicole Kessinger intentó borrar gran parte de los mensajes que intercambió con Chris desde su teléfono, así como su contacto y sus registros de llamadas, lo anterior antes de acercarse a la comisaría para colaborar. Sin embargo, la policía pudo acceder a muchos de los mensajes, registros telefónicos y fotografías enviadas entre ambos. No así, nunca se logró probar alguna conexión real entre Nicole Kessinger y los crímenes cometidos por Chris Watts. Chris Watts fue procesado por un total de 9 cargos, entre estos el homicidio premeditado de Shannan, los homicidios en primer grado de Bella y Cissy Watts, irrupción ilegal del embarazo por Nico Watts, el bebé que venía en camino, y profanación ilegítima de cuerpos humanos. Cuando el proceso legal comenzó, se sabía que Watts podía recibir cadena perpetua o la pena capital. 3 meses después de los terribles sucesos de agosto de 2018, Chris Watts se declaró culpable de los 9 cargos imputados. Esto luego de haber llegado a un acuerdo con la fiscalía para que la pena capital fuera descartada. Y es que, además, el fiscal Michael Rourke informó que uno de los motivos por los cuales se accedió a este acuerdo fue que la familia de Shannan así lo pidió, pues dijeron que no querían más muertes. El 19 de noviembre de 2018 fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por los homicidios de Shannan, Bella y Cissy, además de 2 cadenas perpetuas simultáneas derivadas de los asesinatos de sus hijas. Asimismo, fue condenado a 48 años por el cargo de terminación ilegal de un embarazo y 12 años más por 3 cargos separados de manipulación de un cuerpo humano fallecido. Todas estas sentencias serían puestas en marcha simultáneamente. Durante la audiencia en la que Watts fue sentenciado, la familia de Shannan señaló a Chris como un monstruo. El señor Frank Rosek, padre de la joven madre y esposa, se dirigió a Chris Watts con las siguientes palabras: «No sabes lo que es el amor, porque si lo supieras, no las habrías matado». Por su parte, el fiscal Michael Rourke afirmó que Chris Watts terminó total y deliberadamente con 4 vidas, y reveló algunos detalles que no se habían dado a conocer. Señaló que Watts había provocado asfixia a Bella y Celeste, y que, con base en la necropsia, se sabía que Bella, de solo 4 años, había luchado por su vida. Enfatizó que la fiscalía no creía que Chris Watts les hubiera dicho la verdad en su totalidad de lo que realmente pasó ese 13 de agosto, pero dijo que la información con la que contaron había sido suficiente para reconstruir el caso. Marcelo Kopko, el juez designado para el caso, dijo: «He sido funcionario judicial desde hace varios años y podría decir objetivamente que este es quizá el crimen más inhumano y vicioso que he manejado
de los miles de casos que he visto. Actualmente, Christopher Watts se encuentra cumpliendo su condena en la institución correccional de Dodge, un centro penitenciario de máxima seguridad en el estado de Wisconsin. Lo anterior, luego de que fuera trasladado desde la prisión en la que estaba recluido en Colorado debido a motivos de seguridad. Al día de hoy, los padres de Chris Watts están convencidos de su inocencia respecto a los asesinatos de sus hijas. Ellos creen que la primera confesión que hizo Christopher a la policía era verdadera y que fue Shannan quien puso fin a la vida de Bella y Cissy. ¿Qué motivó verdaderamente a Chris Watts a arrebatarle la vida a su esposa e hijas? Aunque se cree que lo que llevó a Watts a cometer sus terribles crímenes fue su relación con Nicole Kessinger, sus verdaderas razones son incomprensibles hasta el día de hoy. Muchos nos seguimos preguntando cuál fue el motivo, en qué punto un hombre al que sus hijas llamaban héroe planeó acabar con ellas y con la mujer que lo amaba. ¿Por qué arrebatar esas vidas? ¿Por qué no tener el valor para hablar y poner fin a su matrimonio? ¿Cómo es que Chris Watts pensó que podía lograr deshacerse de Shannan, Bella y Cissy y comenzar de nuevo como si nada hubiera pasado? Tal vez las respuestas a esas preguntas nunca se conozcan cabalmente. Lo que sí sabemos es que el 13 de agosto de 2018, 4 vidas inocentes fueron apagadas, y no por alguien ajeno y desconocido, sino por un hombre a quien amaban, admiraban y en quien confiaban.